Can Yaman y Demet Özdemir. Se destapa el secreto que nadie vio venir sobre su relación. Prepárense porque lo que os voy a contar os va a dejar con la boca abierta. No, no es un rumor nuevo, es algo más gordo, algo que estaba ahí debajo de nuestras narices todo el tiempo. Muchos pensábamos que lo de Can y Demet era un cuento de hadas, ¿verdad? Que se conocieron en el set, saltaron las chispas, amor a primera vista, todo muy bonito. Pero, ¿y si os digo que la cosa viene de mucho antes? Sí, sí, como lo oís. No estoy hablando de un simple flirteo casual. La gente comenta, habla, y yo he estado husmeando un poco y parece ser que Can Yaman ya tenía un ojo puesto en Demet Özdemir, incluso antes de que se les vinculara profesionalmente. Pensad en ello. Can Yaman, siendo ya el bombón que era, ¿se fijó en Demet por casualidad? O quizás, la vio en algún sitio, en alguna otra serie, y pensó, ¿esta chica tiene algo? Para ser honestos, no es que me sorprenda del todo. Can Yaman tiene esa chispa, esa energía que te atrae. Y Demet, bueno, Demet es una belleza y una profesional increíble. Su química en pantalla era innegable. Pero si hubo una atracción previa, eso lo cambia todo. Significa que no fue solo el trabajo, que había una conexión, un interés latente. Lo que yo creo que está pasando es que muchos solo vieron la superficie, la relación que se hizo pública, los eventos, las fotos juntos. Pero la chispa inicial, esa que se enciende cuando ves a alguien y piensas me gusta, esa es la que a menudo marca la pauta. Y si Can ya la tenía fichada, pues es como si hubiera estado jugando una partida de ajedrez desde el principio, ¿me seguís? No fue una reacción espontánea, sino quizás una jugada planeada, o al menos, un deseo que llevaba tiempo rondándole. Pensad en la presión que debieron sentir. Cuando dos personas tan famosas y queridas se juntan, el escrutinio es brutal. Y si el interés venía de antes con esa expectativa encima, debió ser aún más intenso. Quizás por eso terminaron. Demasiada presión, demasiado foco y una atracción que quizás se vio empañada por el circo mediático. Mucha gente dice que su relación fue demasiado rápida, que se quemó. Pero si el fuego ya estaba ahí latente, desde mucho antes de que se les viera juntos, entonces la intensidad inicial tiene más sentido. No fue un amor que creció poco a poco, sino uno que explotó. Y a veces las explosiones son tan potentes que sin control, pueden acabar siendo destructivas. ¿Y es que quién sabe qué pasó realmente entre ellos? Los rumores van y vienen, pero si hay un trasfondo así, un interés que precede a todo lo que vimos, la dinámica cambia por completo. No fue solo una historia de set, fue una historia que para Can, seguramente empezó mucho antes en su cabeza. La gente comenta que Can es muy intenso. Y Demet, siendo más reservada, quizás no pudo con tanta pasión desatada. Pero si el interés de Can era previo, quizás esa intensidad venía con un objetivo. No digo que lo manipulara, ojo. Pero sí que para él, ella ya era una posibilidad deseada, no solo una compañera de trabajo. Y ahora con las separaciones, los caminos que toman, uno se pregunta si ese sentimiento inicial, esa conexión que venía de antes, todavía existe en alguna parte. O si fue una llama que ardió con fuerza, pero se apagó. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can Yaman ya estaba prendado de Demet Özdemir mucho antes de que empezaran a salir?